Bueno, les voy a hablar acerca de este webinar junto con mi compañera Camila Yepes, los que asistieron en la jornada de la mañana. Nos encontramos ubicadas en Colombia. La oficina regional de CDP para América Latina se encuentra en Brasil, pero nosotras damos apoyo desde Colombia. Así que bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, vamos a empezar hablando cómo funciona CDP. Nosotros trabajamos con inversionistas y con empresas. Estos inversionistas solicitan información ambiental y estas empresas también solicitan información ambiental a través de un programa que tenemos que se denomina Supply Chain. Entonces, tanto inversionistas como empresas que están adheridas a este programa solicitan esta información ambiental que se responde a través de nuestros cuestionarios en nuestra plataforma. ¿A quién le solicitan esa información? A empresas y a proveedores, en el caso de las empresas que están adheridas a este programa de Supply Chain. A través de estos cuestionarios se evalúa el impacto que generan las actividades para mejorar este desempeño. Entonces, las empresas reducen emisiones de gases de efecto invernadero, que vendría siendo uno de los grandes temas de nuestro cuestionario de cambio climático. Salvaguardan los recursos hídricos, que sería nuestro cuestionario de seguridad hídrica, y evitan la destrucción de los bosques a través de nuestro cuestionario de bosques, en el cual manejamos 5 materias primas principalmente. Estas empresas y estos proveedores divulgan información sobre sus impactos ambientales, sobre riesgos y oportunidades y sobre inversiones y estratégicas que tienen implementadas para gestionar estos riesgos referentes al cambio climático. Bueno, ¿cómo se encuentra CDP en el mundo actualmente? Más de 7.000 empresas en 87 países están reportando. Estas 7.000 empresas corresponden a la mitad del mercado global. Más de 525 inversionistas institucionales están solicitando esta información ambiental. Estos 525 inversionistas representan un tercio del capital global. Más de 110 compradores de cadenas de suministro, es decir, más de 110 empresas que están adheridas a este programa y más de 620 ciudades y estados que también reportan a nuestra plataforma. Bueno, ahora, ¿cómo se encuentra CDP en América Latina? Estos resultados son del ciclo del año anterior. Nosotros realizamos una especie de infográfico en donde donde resaltamos los resultados más importantes que más se destacan cada año. Para el año pasado, 91 empresas enviaron su respuesta al programa de inversionistas. De estas 91 empresas, el 92% identificaron por lo menos un riesgo climático capaz de impactar sus negocios o que ya está impactando a su negocio. El 94% de esas 91 empresas identificaron también una oportunidad relacionada a temas climáticos, entonces no solamente se están viendo afectadas o no solamente se van a ver afectadas negativamente, sino que también están reconociendo oportunidades. Y el 62% de estas empresas ya utilizan un análisis de escenarios climáticos, bien sea cualitativo o cuantitativo. Estas empresas del programa de inversionistas, fue como les comenté anteriormente, son las empresas que responden a través de la solicitud que realizan nuestros inversionistas signatarios. Ahora, por otro lado, tenemos el programa de Supply Chain, que son proveedores que están solicitados a responder por un cliente, es decir, por un miembro de nuestro programa de Supply Chain. En este caso, para el año 2018, 895 proveedores enviaron su respuesta al cuestionario de cambio climático. De esos, en América Latina, de esos 895, el 28% identificaron por lo menos un riesgo climático y el 39% ya están identificando oportunidades, ya están evaluando y relacionando que no solamente son impactos negativos, que también les puede traer cosas positivas, y el 70% ya están utilizando análisis de escenarios para incluir este tema del cambio climático dentro de su estrategia de negocios.
Bueno, el cuestionario de cambio climático de CDP para este año 2019. Eh, en la parte izquierda podemos ver los módulos del cuestionario. Son 13 módulos, uno adicional para cadena de suministro, es decir, para las empresas que son proveedores y que están respondiendo a solicitud de un miembro de nuestro programa. Bueno, nosotros hablamos que nuestro cuestionario es un paquete de respuesta. ¿Por qué es un paquete? Porque contiene las recomendaciones de la TCFD acerca de cómo reportar de mejor manera y que sea más útil esta información en términos de cambio climático, tanto útil para inversionistas como útil para los clientes que están solicitando. También incluye una iniciativa Science Based Target, que es muy importante para las metas que ahora se están planteando las empresas. Más adelante en el capítulo de objetivos y metas vamos a hablar un poquito de esto. Y es un paquete también porque está incluyendo esa iniciativa RE100 que reúne empresas que se están comprometiendo a buscar fuentes de energía renovable, y esto es evaluado en nuestro capítulo 8. Digamos que todas estas empresas que se están adhiriendo a estas iniciativas, por supuesto que tienen un tema de gestión ambiental más maduro dentro de su compañía, por lo tanto son las que mayor puntuación obtienen y son las que se denominan dentro de nuestra lista A. Entonces, esta calificación A es la más alta dentro de nuestro cuestionario y estas empresas son listadas en nuestra página de CDP. Está público, cualquier persona puede ingresar y puede mirar cuáles son estas listas de la empresa en cuanto a cambio climático. Bueno, ahora vamos a comenzar a entrar a discutir acerca de cada capítulo del cuestionario. El capítulo de introducción es un capítulo que contextualiza a las empresas que están leyendo el reporte de ustedes, a los inversionistas, a los usuarios de datos, contextualiza cuál es la actividad de la empresa, de dónde es, en qué moneda va a reportar, el alcance de este reporte. La moneda en la cual van a reportar es muy importante porque a través de la moneda que se seleccione en este capítulo es la misma moneda en la cual deben reportar toda la información financiera de aquí en adelante. Entonces, si escogen dólares, las cifras tienen que estar en dólares en todo el cuestionario de aquí en adelante. El alcance del reporte es también un tema bastante importante. Entonces, si en este alcance del reporte es si voy a incluir todas mis operaciones, es decir, si la información que yo voy a reportar incluye información de todas mis operaciones, de todas mis plantas, de todas mis subsidiarias, de las subsidiarias que tengo en todos los países, o si voy a solamente a reportar la de la mitad o de las que tengo información. Más o menos este es el alcance a lo que se refiere el cuestionario de CDP. Y como les comento, es para contextualizar la empresa dentro de esta información que se va a dar de aquí en adelante. Bueno, comenzamos el capítulo de gobernanza. Este capítulo evalúa principalmente dos cosas. La primera, si existe una supervisión a nivel de junta directiva en temas relacionados con el clima. Entonces, es si alguien que está dentro de la junta directiva de la compañía tiene la responsabilidad por estos temas de cambio climático. Y el segundo aspecto es si alguien con responsabilidad gerencial tiene también la responsabilidad sobre temas climáticos. Esta es una pregunta que fue introducida por las recomendaciones de la TFSD, que busca no solamente que haya una persona del nivel gerencial responsable por estos temas, sino que estos temas también se estén incluyendo a nivel directivo, que sea una persona que tenga la capacidad de tomar decisión y que esté involucrada en estos temas, hace ver que la empresa tiene más responsabilidad por estos temas. Adicionalmente, se incluye una pregunta acerca de qué incentivos se le da a estos empleados por tratar estos temas relacionados con el cambio climático. Entonces, si son incentivos económicos, si son incentivos de reconocimiento o qué otros incentivos tienen las empresas establecidos para estos trabajadores. Bueno, vamos para el capítulo de riesgos y oportunidades.
Este capítulo es el más largo y es el más tedioso de completar. Por lo tanto, este capítulo es uno de los que más puntuación recibe, porque es el que tiene más preguntas y en el que nosotros pedimos que centren su atención y que por favor completen, así sean para proveedores que hasta ahora están comenzando. Les sugerimos que centren la atención en este capítulo. Entonces, comienza este capítulo con los horizontes de tiempo. Entonces, para su organización, ¿cuáles son estos horizontes a corto, mediano y largo plazo? Entonces, si a corto es de 0 a 3 años, si de mediano es de 3 a 6 y si de largo es de 6 a 10. Es como su organización tiene definido estos horizontes de tiempo, porque con base en estos horizontes es como se comienzan a trabajar las estrategias y cómo se comienzan a ver cómo está relacionado con los riesgos y los impactos climáticos. Continuamos con los tipos de riesgos identificados. Entonces, es cómo están haciendo para identificar los riesgos, qué metodología tienen y cómo están evaluando estos riesgos. Entonces, la evaluación de los riesgos se hace con base en una metodología que la empresa puede plantear, es propio de cada empresa, es decir, después de identificar unos riesgos, yo los evalúo. ¿Cómo los evalúo? Si este riesgo es alto para mi empresa, si es medio, si es bajo. Yo considero que es alto para mi empresa con más del 80%. Cada empresa establece su metodología, cada empresa establece sus rangos o sus límites. Todo es que esta evaluación, estos criterios para evaluar esos riesgos que ya identificaron anteriormente deben quedar claros dentro de la respuesta que dan a CDP. Y lo mismo ocurre con las oportunidades. Entonces, ¿cómo identifico las oportunidades? ¿Y cuáles de estas oportunidades son significativas para mi empresa? ¿Son medias, bajas o son altas? Y lo mismo, esta metodología, ¿cómo la establecí? ¿Y cuáles son esos rangos o esos criterios? Bueno, una vez identificados y una vez evaluados estos riesgos, el cuestionario me permite identificar estos riesgos, los cuales ya me han impactado mi negocio. Entonces, una recomendación importante es estos riesgos se completan en una tabla, de ser posible no dejar ninguna columna en blanco, y la recomendación es que al menos divulguen 3 riesgos. Más de 3 riesgos no serán calificados y hasta 3 riesgos lo máximo es lo ideal. Y lo mismo ocurre con las oportunidades. Entonces, ¿cuántas oportunidades? Máximo 3. Más de 3 no serán calificadas. Y contienen la tabla para reportar las oportunidades contiene las mismas columnas que contiene la tabla para la identificación de los riesgos. Nosotros en CDP tenemos 2 categorías de riesgos. Una es riesgos de transición. En riesgos de transición hablamos de riesgos políticos y legales. Por ejemplo, la introducción de un nuevo sistema de tasa de carbono. Entonces, si yo tengo una planta en un país en donde va a surgir un nuevo sistema de precio del carbono, entonces esto es un riesgo para mí, esto es un riesgo de transición y esto me va a afectar a mí. Dentro de estos riesgos de transición también tenemos riesgo tecnológico, tenemos riesgos de mercado y riesgos de reputación. Adicionalmente tenemos otra categoría que son los riesgos físicos. Y en riesgos físicos encontramos riesgo agudo y riesgo crónico, y estos riesgos físicos están relacionados con eventos climáticos extremos, con patrones de precipitación, aumentos de temperatura, aumentos de la metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros trabajamos principalmente con estos 2 categorías de riesgo, riesgos de transición y riesgos físicos. Cuando están completando el cuestionario, aparece el menú desplegable que contiene esta división de los riesgos de los cuales se pueden escoger. Bueno,
el capítulo 3, estrategia de negocios. Entonces, cómo los temas relacionados con el clima están incluidos dentro de mi estrategia de negocios, dentro de mi estrategia empresarial. Si he utilizado un análisis de escenarios para realizar esta integración con mi estrategia de negocios, y si tengo un plan de transición para convertir mi empresa a bajas emisiones de carbono. Bueno, vamos para el capítulo 4, que es metas y desempeño. Nosotros manejamos en CDP el término metas para todo lo que es cuantitativo. Entonces, cuando estamos hablando de metas, nos va a pedir información cuantitativa. Por ejemplo, el porcentaje que me comprometí a reducir es la meta, con un año base, cuál es el año base y a qué año me comprometo a reducir ese porcentaje de emisiones que yo declaré. Entonces, trabajamos principalmente este concepto para lo que tiene que ver con metas. Cuando estamos hablando de objetivos, es más cualitativo. Entonces, yo utilizo una meta para cumplir un objetivo. En este caso, hablamos de metas de emisión absolutas sin intensidad. Entonces, metas de emisión absolutas es cuando solo trabajo alcance 1 o cuando trabajo alcance 2. Metas de intensidad es cuando está relacionada, por ejemplo, a la cantidad de emisiones por producto o a cualquier otra variable que sea pertinente para mi negocio. Entonces, son las emisiones relacionadas con algún producto o con algún servicio. Y los detalles acerca de las iniciativas implementadas respecto a la reducción de emisiones. Entonces, este capítulo es importante porque en la pregunta 4.3 es donde usted puede colocar todas esas actividades o todas esas iniciativas que usted realizó durante el año de reporte, en este caso el 2018, para reducir emisiones. Entonces, alguna empresa en el webinar de esta mañana nos preguntaba en dónde puedo reportar el cambio de luminaria que hice en mis instalaciones. Entonces, en la pregunta 4.3 es donde se pueden reportar este tipo de iniciativas. Esta pregunta es una tabla y tiene, por ejemplo, la descripción de esta iniciativa, la cual usted realizó. Y tienen más información que se tiene que dar, por ejemplo, la reducción de emisiones estimada que usted estimó con esta iniciativa que realizó. El capítulo 5, metodología de las emisiones, entonces es qué metodología realizó usted para estimar estas emisiones que divulgó, que va a divulgar más adelante. Metodología para recopilar las emisiones de alcance 1 y para recopilar las emisiones de alcance 2. Y en este capítulo ya es el reporte como tal de estas emisiones. Entonces, emisiones de alcance 1, emisiones que son propias de mi empresa. Las emisiones de alcance 2 provienen de la energía que yo compro principalmente, y las emisiones de alcance 3 están muy relacionadas con las emisiones provenientes de mis proveedores. Cuando usted reporta estas emisiones, también se le pregunta si puede si puede dar un desglose de estas emisiones, el cual se va a realizar en el siguiente capítulo. Lo puede realizar por división de negocios, lo puede realizar por instalación, también lo puede realizar por país. El todo es que si realiza este desglose de emisiones, cuando se realice la suma de estas emisiones, sea coherente con lo que reportó en el capítulo anterior del total de las emisiones. Esto CDP lo califica y lo corrobora, entonces es algo a tener muy en cuenta. Capítulo 8, entonces habla acerca del consumo de energía que está realizando la empresa. Entonces, detalles sobre este consumo total de energía, combustibles consumidos, sus factores de emisión,
sus detalles sobre la generación de energía y sobre factores de emisión de esta energía consumida. Aquí también algo importante que les comentaba en un comienzo es acerca de la iniciativa RE100. Las empresas que están unidas a esta iniciativa son empresas que se comprometen a X año a mudar toda su energía a fuentes renovables. Entonces, esto está incluido en nuestro cuestionario en el sentido que esto se califica y esta es una de las opciones de respuesta que se puede dar en una de las preguntas de este capítulo. Métricas adicionales, entonces son métricas relevantes para su empresa en temas climáticos. Anteriormente ya reportamos metas de emisiones, reducción de emisiones de metas absolutas o de intensidad, que son importantes para la compañía, pero adicionalmente tenemos este capítulo en donde usted puede reportar otro tipo de métricas que han sido relevantes y que usted ha desarrollado. Entonces, esta pregunta se desglosa en una tabla y la tabla contiene, por ejemplo, la descripción de esta métrica, el valor de esta métrica, el numerador, el denominador, es decir, cómo la calculó, si hubo una disminución o hubo un aumento, comparando el resultado del 2017 con el 2018. Este tipo de métricas que son relevantes para su negocio y que a la final son un insumo más para tomar buenas decisiones respecto a la gestión del cambio climático. Bueno, el capítulo 10 de verificación. Nosotros preguntamos del alcance 1, 2 y 3 reportado de emisiones de alcance 1, 2 y 3. ¿Cuáles de estos tres fueron verificados por tercera parte o si los tres fueron verificados? Esto contiene puntuación en el cuestionario SDP y adicionalmente, ¿cuál de toda la información que reportó anteriormente en todos los otros capítulos fue verificada? Entonces, esta pregunta tiene un menú desplegable donde usted puede seleccionar esos subcapítulos, por ejemplo, no sé, el 1, el 2, el 5, si fue verificado y cuál tipo de verificación realizó. Bueno, precificación del carbono. Entonces, si su planta está o su empresa está en un país en donde ya se ha desarrollado tasas de carbono, entonces decir cuál tasa fue desarrollada, cuál es el precio que se está manejando por tonelada y si usted ya ha desarrollado una precificación del carbono interna, de cuánto ha sido más o menos este precio que usted ha establecido y si está acorde con el sistema bajo el cual se está rigiendo la empresa, las operaciones en el país en el que están. Esto da también una idea acerca de la compra y venta de créditos que realiza la empresa para cumplir con estos sistemas de tasas de carbono que se han establecido en los países. Bueno, el capítulo 12, que vinculación o involucramiento con sus stakeholders. Entonces, si la empresa ha establecido estrategias para vincular estos proveedores o para vincular clientes o para vincular la comunidad o los inversionistas, esto va de acuerdo a la actividad y al objetivo que tenga establecido cada empresa. Entonces, ¿cuál es esa estrategia? Dar más detalles acerca de esta estrategia y por qué usted escogió trabajar con ese stakeholder. Entonces, ¿por qué decidió trabajar con los clientes? Si fue material para usted, si no lo fue. Y dar ejemplos o hablar de casos exitosos de esta estrategia, qué resultados ha tenido, si le ha sido exitoso o si por el contrario considera que debe modificar alguna cosa, qué oportunidades ha identificado con este tipo de estrategia vinculando a este tipo de stakeholders. El capítulo 13, gestión de tierra. Este capítulo va enfocado principalmente para empresas del sector de productos agrícolas, alimentos, bebidas y tabaco y papel y silvicultura. Este capítulo
busca que las empresas divulguen otros impactos de las prácticas de gestión, además de ser de mitigación y de adaptación. Entonces, en preguntas anteriores, para este tipo de empresas de estos sectores, se les pregunta por estas prácticas, bien hayan sido realizadas por temas de mitigación o por temas de adaptación. Ahora en este capítulo es qué otros impactos, además de esos que se han mencionado, le ha resultado estas prácticas de gestión de tierra. Por último, el capítulo de firma. En este capítulo aparece una tabla en la cual deben colocar el cargo de la persona y la firma, que es la persona a la que aprueba la respuesta de CDP. Esta firma o este capítulo está relacionado con el capítulo 1, que es de gobernanza, en cuanto a que si es una persona de más alto nivel de la empresa la que está aprobando y la que está firmando o verificando esta información, entonces es porque tienen más responsabilidad y se le ha delegado, digamos, esta responsabilidad a una persona, lo cual muestra una señal para los que consultan estos datos de la persona o del cargo del cual está asumiendo esta responsabilidad. Bueno, el módulo de cadena de suministro aparece únicamente para las empresas o para los proveedores que están respondiendo a solicitud de un cliente. Para las empresas que responden únicamente a solicitud de inversionistas no tienen que completar este módulo. Por lo tanto, este es uno de los módulos más importantes de completar para los proveedores. Bueno, entonces, tenemos el capítulo también de introducción, es para dar una contextualización de la empresa. Contiene la asignación de emisiones a sus clientes, que es una parte muy importante que deben realizar los proveedores. Entonces, hay asignación de emisiones en función de los bienes o de los servicios vendidos. Hay una parte para identificar los desafíos en esta asignación y hay el desarrollo de capacidades para asignar estas emisiones a futuro. Más adelante voy a mostrar un ejemplo de cómo se realizan estas asignaciones de emisiones. Y también oportunidades colaborativas. Entonces, ¿qué oportunidades usted ha desarrollado o piensa desarrollar con este cliente que le solicitó información en proyectos relacionados con el clima, que sean tanto para beneficio del proveedor como para beneficio del cliente? Bueno, en cuanto a la asignación de emisiones a sus clientes, esta pregunta es la pregunta 1.1 del capítulo del módulo de Supply Chain, en donde se les pide que asignen las emisiones por cliente. Entonces, hay proveedores que tienen la solicitud por parte de uno o de más clientes. Entonces, en esta tabla que aparece en la pantalla, es como va a aparecer en el cuestionario. Va a aparecer un menú desplegable donde está el miembro que solicita la información. En este caso, bueno, van a tener que seleccionar cuál miembro fue, el alcance de las emisiones, alcance 1, 2 y 3, y la metodología o la forma en la que usted va a asignar esas emisiones. Entonces, asignación basada en masa de los productos, por volumen, por contenido de energía, por área, por valor físico. Esto ya va de acuerdo a la metodología que quiera realizar cada proveedor, de acuerdo a la actividad de cada proveedor, lo que se adapte más a las condiciones y al contexto de cada empresa. Y en este caso, voy a hablar del método por tonelada producida. Entonces, para realizar esta asignación de emisiones, tengo que tener la cifra de las emisiones anuales del 2018. En este ejemplo, como estamos completando el cuestionario 2019, es decir, que voy a reportar la información del año anterior, es 2018. Entonces, tengo que contar con las emisiones del año 2018. Para este ejemplo,
son 10.000 toneladas de CO2 equivalente. La producción total del producto X que yo le estoy vendiendo a mi cliente, entonces son 100.000 toneladas. Tengo que calcular las emisiones por intensidad, entonces son las 10.000 toneladas anuales del 2018 sobre las 100.000 toneladas del producto, y esto me va a dar 0.1 toneladas equivalente por cada tonelada de producto. Ahora, si el cliente compró 30.000 toneladas de producto, o bueno, si yo como proveedor le vendí 30.000 toneladas de ese producto X, la asignación de emisiones era así. Entonces son 30.000 toneladas de ese producto que yo le vendí a mi cliente, multiplicadas por esa cifra de intensidad que se calculó anteriormente. Esto me va a dar 30.000 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, esto es el valor que tengo que reportar. En esta tabla de acá arriba, esta tabla que está en la imagen, contiene más columnas. Estas columnas que están acá solamente era para mostrarles los diferentes tipos de métodos que hay, pero adicionalmente tiene otras columnas en donde yo debo colocar esta cifra. Esto solamente es un ejemplo por tonelada producida. Como les mencioné anteriormente, hay más tipos, hay más metodologías para realizarlo, que va acorde a cada empresa. Bueno, y adicionalmente a la información que reportamos en el capítulo de Supply Chain, tenemos otros dos campos. Por favor, las personas que tienen el micrófono encendido lo pueden apagar, gracias. Tenemos otros dos tips de información en este módulo, que es Action Exchange. Es una iniciativa liderada por CDP, creada por CDP. Esta iniciativa es para darle apoyo a estas empresas que tienen planteadas o que tienen en mente actividades de reducción de emisiones. Entonces son un tipo de empresas que están interesadas en estas acciones y que podrían apoyar a estos proveedores que están reportando esto a realizarlas. Esta iniciativa no tiene costo y cualquier proveedor puede acceder a esto, a Action Exchange, y es una pregunta que aparece dentro del cuestionario: si ya estuvo interesado y ya participó el año anterior, o si le gustaría participar este año que está en curso o para el siguiente año. Y pregunta también datos a nivel de producto, en este caso bienes y servicios que yo le estoy vendiendo a mi cliente. Entonces, emisiones totales cubiertas por estos productos, metodologías, etapas de ciclo de vida de estos bienes y servicios, y las iniciativas de reducción de emisiones previstas para este producto. Bueno, este es el cuestionario de CDP como tal, de estos capítulos que les acabo de comentar. Adicionalmente, nosotros tenemos unos materiales de apoyo que están disponibles para todas las empresas para ayudarles mientras están respondiendo el cuestionario. Este material de apoyo que les estoy mostrando en este momento es el cuestionario como tal, es el archivo, el documento del cuestionario. Solamente tienen que acceder en nuestra página de orientación y cuestionarios, seleccionar el cuestionario, y así es como se ve actualmente en nuestra plataforma. Se puede descargar en Word, en PDF. Algunas empresas les gusta trabajar, lo descargan en Word y les gusta trabajar en Word en borrador. Una vez tienen lista la información, la suben a la plataforma, la digitan en la plataforma. Tenemos otro material de apoyo que es muy importante, es la guía de reporte. Es un documento bien extenso que le ayuda a usted a entender un poco más acerca de cada pregunta. Esta guía de reporte tiene para cada pregunta estos subtítulos. Entonces, cambio del 2018, ¿qué cambió de la pregunta con respecto a la del año anterior? Entonces, si fue modificada, si es nueva o si sufrió un pequeño cambio. Tiene la justificación y fundamento de cada pregunta. Entonces, ¿qué espera CDP con esa pregunta? Contiene las conexiones con otros marcos, es decir, si es una pregunta recomendada por la TCFD,
si es una pregunta que está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Contiene las opciones de respuesta, entonces para las preguntas que tienen menú desplegable en esta guía de reporte y en esta sección contiene esas opciones de respuesta y qué quiere decir esas opciones de respuesta. Contiene también un subcapítulo que es contenido solicitado, entonces para las preguntas que están que se diligencian o que se completan en una tabla, contiene la explicación de cada columna, qué quiere decir cada columna, cómo la debo completar en el caso en el que la columna pregunte por un número y necesite unidades específicas, entonces cuáles son las unidades para reportarlo, cómo lo puedo hacer. Y para los casos en los que hay que realizar algún cálculo o alguna estimación, hay ejemplos de cómo se realiza, de cómo se debe realizar. También contiene otro apartado que es la explicación de términos, entonces cómo define CDP para el alcance de respuesta al cuestionario, cómo define CDP determinada palabra, por ejemplo, lo que les comentaba de riesgos de transición y riesgos físicos, está dentro de esta explicación de términos, y para algunas preguntas hay información adicional que le puede servir para entender un poco más acerca de la pregunta. Este documento es bastante largo, nosotros entendemos que leerlo todo para responder es extenso y es de gran trabajo, pero sí le ayuda en caso de que si está respondiendo alguna pregunta no le quede muy claro, lo va a consultar y lo tenga a la mano y lo tenga disponible. Adicionalmente tenemos otra metodología u otro material que es la metodología de calificación. Todas las empresas que responden el cuestionario dentro de la fecha establecida reciben una calificación. Esta calificación se realiza con base en este documento, que es la metodología de calificación. Se ve algo como está en la imagen. Entonces, para este caso, en este ejemplo que les voy a mostrar, está la pregunta 1.1, que se califica de acuerdo a nuestras categorías que hemos establecido. CDP ha establecido la calificación con base en una escalera. Entonces, las empresas que están comenzando a responder están en la categoría de disclosure, que quiere decir divulgación. Entonces, son empresas que están comenzando el trabajo, que están hasta ahora estableciéndose una línea base. Pueden ser las compañías que responden por primer año. Estas compañías tienen una nota D- o D. Después de esta categoría está la categoría de concientización, entonces son empresas que ya son un poco más conscientes del tema, entonces ya son más conscientes de cómo trabajar los temas de cambio climático y que esto los está afectando o los va a afectar en el futuro, entonces que tienen que comenzar a hacer algo. Son empresas que están que obtienen puntuación C o C menos y siguen el nivel de gestión, que son empresas que ya están haciendo algo, entonces son empresas que ya tienen proyectos, ya tienen iniciativas, ya están gestionando este tema de cambio climático, ya están gestionando estos riesgos, ya están realizando actividades dentro de su compañía. Son empresas que obtienen calificación B o B menos. Y por último está el eslabón de leadership o de liderazgo, que son empresas que tienen un nivel de madurez más alto, que ya llevan muchos más años trabajando en este tema, entendiendo cómo su empresa está relacionada con estos temas, cómo los está afectando, cómo podría preverlo a futuro, cómo podrían trabajar en esto. Entonces son empresas que obtienen A o A menos, y de acuerdo a estas cuatro, digamos, eslabones es como se califica cada pregunta del cuestionario. Para este caso, la 1.1 no tiene tiene un punto para el nivel de disclosure, tiene un punto si selecciona así para el nivel de concientización, no tiene puntos para gestión y no tiene puntos para liderazgo. Todas las preguntas siguen esta misma estructura y es la forma en que nosotros calificamos en nuestro cuestionario de CDP. Bueno, ¿qué otras herramientas encuentro como tal ya dentro de la plataforma de CDP? Entonces tenemos la herramienta de
importar y exportar. Yo puedo exportar el cuestionario a Word o a Excel y si lo exporto a Excel, lo puedo importar nuevamente a la plataforma. Aquí cabe resaltar una cosa y es que cuando yo exporto a Excel, el Excel no me muestra todas las preguntas, independiente si yo respondo sí o no, me va a mostrar todas las respuestas. Entonces, para poder trabajar en esta versión que es Excel, deben guiarse de la metodología de calificación o del cuestionario para poder ver qué preguntas se despliegan dependiendo de la respuesta que yo dé a determinada pregunta. Y bueno, y lo puedo importar nuevamente el Excel, solamente lo puedo importar una vez, es decir, cuando ya lo tenga completado todas mis respuestas en este Excel, lo puedo importar. Para algunas preguntas tengo la opción copiar del año pasado y por supuesto para empresas que ya respondieron en el 2018, empresas que son nuevas, pues no se podrá utilizar este botón. Y adicionalmente tenemos debajo de cada pregunta una línea la cual dice haga clic aquí para obtener orientación para esta pregunta. Se despliega un número de color rojo que es el color de la pregunta. Cuando yo hago clic en este link que me aparece ahí, automáticamente se abre una ventana con, con la con la guía de reporte para esta pregunta y con la metodología de calificación solamente para esta pregunta. Entonces, todas las preguntas contienen este enlace y les facilita un poquito el trabajo cuando estén diligenciando el cuestionario, porque ya no debo tener abierta la metodología y la metodología de calificación, sino solamente haciendo clic de una vez se me abre la pestaña para esta pregunta, con información para esta pregunta. Bueno, muchas empresas que están súper al tanto del cuestionario de CDP nos preguntan y están súper interesadas en saber qué cambios hay para el cuestionario, qué cambios hubo en el cuestionario para este año. Entonces, los cambios en el cuestionario para este año, entonces más del 90% del cuestionario no sufrió cambios o tuvo cambios menores. No hay nuevas preguntas sectoriales. Una pregunta del cuestionario de la versión completa del 2018 ahora también va a aparecer en la versión mínima. Solamente el 3% del cuestionario cambió significativamente, es decir, son preguntas nuevas. Y por supuesto, cuando el cuestionario cambia o se modifica, entonces también se modifica y se actualiza la metodología de calificación. Bueno, vamos a mostrar principalmente los cambios que hubo para este año, tanto del cuestionario como de la metodología de calificación. Entonces, para el componente número 1, que es el de gobernanza, la pregunta 1.1a y 1.1b, se modificaron los criterios de calificación y ahora se va a puntuar la columna de explicación. Entonces, la columna para justificar, de texto abierto, ahora se va a calificar, anteriormente no se hacía, ahora sí. Y la pregunta 1.2 de responsabilidad gerencial, igualmente, esta columna de explicación se va a calificar y se cambian los criterios de calificación. Para el capítulo de riesgos y oportunidades, anteriormente para la pregunta 2.12, 2.5 y 2.6, se pedía un ejemplo o estudio de caso de un riesgo en transición, de un riesgo físico y de una oportunidad. Ahora no va a ser necesario, ya no hay que colocar este ejemplo. Estas preguntas son de texto abierto, entonces ahora va a ser un poco más corto. Y en este mismo capítulo de riesgos y oportunidades, en la 2.3a y 2.4a, que es identificación de riesgos e identificación de oportunidades, se incluyeron 4 nuevas columnas dentro de esta tabla, que buscan que las empresas moneticen o den información en cifras financieras de este impacto. Entonces, son cifra de impacto financiero potencial mínima, la que usted podría considerar como mínimo,
y esta cifra de impacto financiero potencial máxima en la moneda que usted debió haber seleccionado en el capítulo 0 acerca de la contextualización de la empresa. Estas son 4 columnas nuevas, es decir, son 4 preguntas nuevas. Lo mismo para oportunidades, se incluyeron estas 4 columnas. En el capítulo de metas se modificaron los criterios de calificación para la 4.3b, que es acerca de los proyectos que usted que realizó para la reducción de emisiones. El capítulo 8, que es de energía, se incluyó una nueva opción del menú desplegable acerca de no se puede confirmar el valor calórico. Nosotros dentro de la tabla tenemos una columna que pregunta por esta cifra o por este valor calórico con el cual usted realizó el cálculo de la cifra que se le pregunta. Entonces, si usted no puede confirmar, no tiene ese dato, se incluyó esta nueva opción dentro del menú desplegable. Y dentro de la 8.2F se incluyó una nueva columna acerca de la región del consumo, es decir, el país donde está ubicado esta fuente de la cual está consumiendo la energía renovable. Para el módulo de supply chain, este módulo, cabe señalar que este módulo no se califica, sin embargo es uno de los más importantes para las empresas que están respondiendo a solicitud de un miembro. Se incluyó en el capítulo 1.1 del módulo de supply chain nuevas columnas para permitir mayor detalle acerca del nivel de asignación de emisiones, que fue como ya les expliqué anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tips para una respuesta completa. Estas son sugerencias que nosotros damos de acuerdo a los casos que hemos visto de cómo responden las empresas. Es súper importante que sigan estos tips que les va a ayudar a responder de una mejor manera y que nos va a ayudar también a nosotros a entender mejor cómo están reportando ustedes la información. Bueno, el primer tip es utilizar la metodología de puntuación y la guía, como ya les había comentado. El segundo tip es los campos en blanco indican falta de transparencia. Nosotros, CDP, la metodología de calificación, castiga muy duro, digamos, a las empresas que dejan alguna pregunta en blanco. ¿Por qué? Porque hay preguntas en que si usted no selecciona nada, por dejar en blanco, de una vez pierde todos los puntos que tiene de ahí en adelante. Entonces pierde el punto que tiene más adelante en concientización, en gestión y en leadership. Entonces es un requisito previo. Entonces la recomendación es no dejar campos en blanco, intentar no dejar lo que más puedan con respuesta. Nosotros como CDP no calificamos enlaces, ni links, ni anexos. Entonces, empresas que colocan nuestra política está aquí y colocan el enlace o el vínculo, nosotros no abrimos ese link ni ese enlace y nosotros no lo calificamos. Hay preguntas en las que también existe la nubecita donde se pueden colocar más comentarios. Esta nube tampoco nosotros calificamos estos comentarios. Y les recomendamos prestar mucha atención a preguntas que se conectan con otras preguntas. Entonces, como les comenté anteriormente, en cuanto a las emisiones, cuando se reportan las emisiones, bien sea de alcance 1 o 2, la siguiente pregunta usted las puede desglosar. Si usted las desglosa y la suma no da, o el margen de error respecto a esta suma y a la cifra que usted reportó es más del 5%, entonces esa pregunta es penalizada y pierde los puntos de esa pregunta y también puede ser penalizada para la pregunta con la que se relaciona. Entonces, este cuestionario tiene preguntas que están conectadas, entonces pedimos por favor prestar atención en eso para evitar inconsistencias y ser penalizados por estos puntos. El siguiente tip es para las preguntas que son de texto abierto, entonces son para las preguntas que tienen que redactar una respuesta. Lo que nosotros preguntamos o evaluamos principalmente es
dar explicaciones de por qué y cómo lo realizó, o de por qué y cómo lo tiene, o de por qué y cómo definió esa metodología, o de por qué y cómo está haciendo, cómo lo está haciendo. Eh, Pedimos ejemplos company specific, es decir, ejemplos propios de la empresa. Esto da a entender y demuestra que la respuesta es suya, que está adaptada a su contexto, a su área, a sus productos, a sus servicios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de riesgos y quiero dar más detalles acerca de un riesgo que yo identifiqué, yo puedo colocar, y es la recomendación de nosotros, el nombre de la planta o del área o del lugar que está siendo impactado por este riesgo. Entonces, por ejemplo, mi planta ubicada en la ciudad de Bogotá se vio afectada por las precipitaciones que hubo en el 2018, eh, porque mi planta se inundó, lo cual me costó o me representó a mí en costos X cifra de dinero para arreglar esta planta, y el método que nosotros utilizamos, digamos, para gestionar este riesgo fue tal y tal y tal, no sé, denominado bajo la estrategia XX. Esto quiere decir company specific, y esto es lo que nosotros evaluamos. Entonces, entre más específico sea y entre más detallado va a ser mejor. Esto demuestra que la compañía tiene más conocimiento de cómo está afectando eso su compañía, y no colocando términos generales que se puede prestar para pensar que no puede ser la respuesta de la empresa. Entonces, por favor, seguir este tip es súper importante. Y para las preguntas que pidan por un ejemplo, eh, seguir la estructura STAR, entonces Situation, Task, Action, Result, eh, principalmente. Bueno, nosotros también contamos con una plataforma de educación virtual llamada CDP Education. Entonces, esto ayuda a las empresas a reportar de mejor manera, les ayuda a dar una guía de cómo reportar mejor a nuestros 3 cuestionarios de cambio climático, seguridad hídrica y bosques. Está disponible en portugués y en español, y al día de hoy tenemos 3 módulos disponibles: el módulo introductorio, el módulo de los cuestionarios de CDP, en el que hablamos de los 3 cuestionarios, y el módulo de sectores de CDP, es decir, los sectores que actualmente está trabajando CDP. Bueno, y por último, no, el plazo para enviar la respuesta es hasta el 31 de julio. Entonces, por favor, hacer clic en enviar respuestas. La respuesta no se envía automática, no solo basta con completar el cuestionario, responderlo, diligenciarlo, no, también hay que hacer clic en enviar la respuesta. Después de hacer clic en esto, va a aparecer una pantalla con una frase como: su envío ha sido exitoso, confirmamos su envío. Y cualquier duda o problemas con la plataforma se pueden contactar con nosotros a través de reportescdpla@cdp.net. Nosotros estamos para apoyarlos. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, nos pueden escribir a este correo. Este correo apoya a todas las empresas de América Latina, entonces pueden escribir en español. Y bueno, muchas gracias. Si alguien tiene dudas, queda abierta la sección de dudas, o si alguien no quiere hablar, también la puede escribir por el chat. Es una nubecita que aparece, la pueden escribir y nosotros con gusto les respondemos.
Bueno, alguien nos pregunta en el chat que si pueden obtener este material. Sí, nosotros después de este webinar vamos a enviarles la grabación y les vamos a enviar también esta presentación. Adicionalmente, mañana tenemos el webinar sobre el cuestionario de agua y después vamos a tener el webinar sobre el cuestionario de bosques. También están muy cordialmente invitados para participar. Va a seguir más o menos esta misma estructura, por supuesto con el tema de cada uno. Cualquier inquietud, entonces por favor a reporte cdpla@cdp.net y voy a esperar unos minutos por si alguien más tiene alguna duda o tiene alguna inquietud. Si no, pues damos por terminado el webinar del día de hoy. Sí, me están preguntando que si se puede recibir el material de esta mañana del webinar introductorio. Sí, también nosotros lo enviamos. Vamos a enviar junto con esta presentación la de esta mañana y la grabación también. Alguien me pregunta que si el país de reporte es en el que se encuentran las instalaciones. Bueno, lo ideal es que se reporten todas las instalaciones, es decir, toda la empresa. Ese es el alcance del reporte, que es donde se reporta en el primer capítulo acerca de contextualización de la empresa. Lo ideal es que se reporten todas las instalaciones, pero si no se tiene toda la información completa, cada empresa es libre de definir este límite y de definir este alcance para reportar para reportar toda la información desde el formulario. Igualmente, para reportar las emisiones, también existe dentro de la tabla el alcance de estas emisiones. Entonces, si estas emisiones si estas emisiones que yo estoy reportando cubren todas mis plantas, solo cubren determinadas plantas, solo cubre el 80%, o no sé, solo cubre el 20%, solo cubre determinada área, eso también se puede detallar dentro del alcance de las emisiones. ¿Va a haber alguna otra fecha para este webinar? ¿Cómo? ¿Va a haber alguna otra fecha para estos webinars? No va a haber, para el webinar de cambio climático no va a haber más webinars, estos solamente son los únicos que vamos a realizar, pero tenemos aún talleres presenciales, no sé si me equivoco, si de pronto me hablas de México, vamos a hacer un taller presencial en México a finales de este mes, 28 y 29, pueden asistir también, están invitados, nosotros hemos enviado recordatorios, pero si necesitas más información del lugar y del formulario que hay que llenar para registrarse, nos escribes a reporte CDPLA y nosotros te enviamos el link. Ok, gracias. Bueno, vale. Bueno, gracias a todos por la participación. Entonces, como comenté, les enviaremos el material y cualquier duda, estamos disponibles para ayudarles. Gracias y feliz tarde a todos. Igualmente, gracias. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.